sueño y por qué la necesidad de esos ciclos que van repitiéndose a lo largo de nuestra vida, el por qué todo eso es necesario, ha tenido muchísimas teorías a lo largo de la historia de la medicina. Y indudablemente hoy para nosotros es muy importante que esa desconexión que hacemos de la conciencia, donde sabemos que hay muchísima actividad, sin duda es fundamental para la vida por esa homeostasis, por esa regulación o reequilibrado que todos hacemos en esa fase de inconsciencia de múltiples parámetros de nuestro organismo. Todas esas teorías han tenido algo de razón, pero hoy por hoy, y se sigue estudiando muchísimo toda la patología del sueño, hoy por hoy es algo que preocupa de verdad a la medicina, y decíamos que patologías como la apnea del sueño tiene una prevalencia tremenda, es realmente un problema de salud pública. Es que llega un momento, estás respirando con cierta profundidad, cuando se duerme se respira con profundidad y más lentamente, pero hay un momento en que se detiene la respiración y un espacio de tiempo donde no introduces oxígeno, estás en apnea, es la falta de oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se produce eso? La apnea es consecuencia de una obstrucción de las vías respiratorias altas. Luego es algo anormal. Es algo completamente anormal, porque ya sea porque el cerebro no emite la orden de que se tienen que dilatar ciertos músculos, que sería la apnea central, o ya sea porque hay problemas o anatómicos o funcionales en esa zona, pues, por cualquiera de esos motivos, durante unos segundos, más de 10 segundos, a veces incluso hasta cerca de un minuto, se interrumpe por completo la entrada de aire a los pulmones. Y eso ocurre en un momento en que nosotros no estamos conscientes, estamos dormidos. Si eso ocurre así, pues si continuara no es compatible con la vida, falleceríamos. Por lo tanto, en esa fase o en ese problema que ocurre en la que perdemos la oxigenación, la llegada de oxígeno a nuestro organismo, con los problemas que ahora podemos hablar que eso conlleva en el estilo de vida del paciente, si eso ocurre, como decimos, pues hay que recuperar el aire. Entonces hay como un microdespertar, como un microespasmo, un microdespertar, que es lo que asusta al acompañante, porque después de esa ausencia... es un acto reflejo. Es un acto reflejo del cerebro que dice, o mete oxígeno o me muero. O te despiertas y cazas aire o me muero. Entonces, ese microdespertar, lo que nosotros llamamos un aerosol, ese microdespertar es lo que provoca ese espasmo. Y ese microdespertar no es consciente, es decir, tú sigues dormido, tú no eres consciente de que eso ha ocurrido. Y ocurre una serie de veces durante la noche, muchísimas veces, como ahora veremos en números. Entonces, si ese microdespertar no ocurre o esa caza de aire no ocurre, pues fallecemos. Y ese microdespertar altera una serie de cosas fundamentales. Una de ellas es el ciclo y la calidad del sueño, que es fundamental. Ya ese sueño ya no es productivo. Porque el sueño tiene unos ritmos. Correcto. Que deben, de alguna manera, siempre esos ritmos para que de verdad se produzca el descanso. Correcto. Si se interrumpen esos ritmos y se comienza de nuevo el ciclo... La calidad del sueño no es buena, no es el sueño reparador, y entramos en una serie de consecuencias en nuestra vida que son tremendas. ¿Cómo cuáles? Pues a nivel físico, biológico, podría hablarse de una tremenda interrelación entre esa patología y la hipertensión arterial, la facilidad para accidentes cerebrovasculares, la obesidad, descompensaciones metabólicas, en fin, un listado de problemas que son verdaderamente graves. Pero luego hay otro más, y es, no has descansado, tú piensas que has descansado, no sabes por qué te ocurre lo que te va a ocurrir, y te falta concentración en el trabajo, tienes sueño durante el día, hay hipersomnia tremenda, te duerme en cualquier situación. Hay gente hasta que conduciendo le entra sueño y se queda dormido conduciendo. E imagina lo que eso puede suponer en una persona que tiene un puesto de trabajo de mucha responsabilidad, con maquinaria importante o con responsabilidades muy importantes, donde él no se da cuenta ni sabe por qué se está quedando dormido. Luego están los otros problemas. Tú en casa estás más irascible, estás más irritable, puedes entrar con más facilidad en depresión, en fin, un listado de problemas que son son problemas fundamentales para nuestra salud, y por supuesto luego lo que eso conlleva socialmente, porque el paciente roncador intenso, al margen de la apnea, el ronquido es otra cosa distinta. Es otra cosa diferente, que ahora estableceremos bien la diferencia entre una cosa y otra. Vamos a hacerlo, que hay que aprovechar el tiempo. Pues el ronquido es la vibración de todos los tejidos que están alrededor del paladar blando, y eso vibra porque hay una obstrucción en el paso del aire. Si eso se ve acompañado con ausencias de respiración, como hemos dicho, la apnea o la hiponea, en el que en cierto grado con una bajada de oxígeno y con sueño durante el día, ya se convierte en el diagnóstico de apnea. Con lo cual, lo que en principio parece que no tiene trascendencia y que es un ruido muy desagradable, se ha convertido en un auténtico síndrome patológico importantísimo y frecuente. Bien, doctor Cuevas,
evidentemente hemos tenido aquí al doctor O'Connor, que ahora nos va a visitar, y nos ha explicado toda esta serie de acciones que se producen, de consecuencias que se producen por la falta de oxígeno o por la vibración en el ronquido, y hay determinadas soluciones de tipo quirúrgico, de tipo ambulatorio, etcétera, etcétera. Pero hoy la novedad está en que un equipo de odontólogos dirigido por el doctor Cuevas está ayudando a la solución de este problema con un aparato que se ha desarrollado aquí en Málaga. Vamos a contarlo y vamos a contárselo muy claramente a los espectadores, a la familia de la salud, para que se entere de cuál es este otro elemento para intentar solucionar este problema tan serio. Muchos son los tratamientos que con los que podemos ayudar en ronquido y en apnea. Uno de ellos, muy importante, siempre ha sido la cirugía, cuando está indicada. Es muy importante que zonas donde hay tejido duro, como en la nasofaringe o en zonas más bajas, podamos ampliar esa zona de obstrucción para que la respiración sea nasal, pura, que es como debe ser, y no ocurra a través de la boca y con vibración y con obstrucciones. Pero ese desequilibrio muscular que existe entre la presión con la que el diafragma abre los pulmones y los músculos dilatadores que no ocurren, pues necesitan alguna ayuda a veces porque puede ocurrir en esa zona de la boca. Cuando eso ocurre, hay un aparatito que colocamos en boca y que afortunadamente es estudioso de mucha valía. Tenemos a alguien reconocido no solamente en nuestro medio, en nuestra comunidad, sino a nivel internacional, que es un gran estudioso de estos problemas, que es Jesús García, que es malagueño y que además contamos con él para muchas cosas. Jesús García, al que tenemos que traer de laboratorio, un gran amigo, sí. y aparte de las 300 patentes que ha habido de aparatos realmente complicados y aparatos con los que la gente no colaboraba, ha desarrollado un aparato que con muchísima sencillez posiciona esa vía respiratoria, esa zona, la posiciona en una zona cómoda, abierta, de tal forma que cuando uno está relajado, la boca se coloca en un sitio que te abre ese conducto y entra más aire. ¿Qué será cuando esté indicado en ese paciente? En el ronquido es realmente espectacular, cuando no estamos hablando de patología apneica. Sí. Es espectacular porque tiene una buena solución. Pero luego, aparte de esto, tenemos que decir que hay otras soluciones. Hay la solución fantástica para la apnea es el CPAP, es una maquinita a la que se conecta uno con presión positiva, que es, digamos, lo más usado, y también hay soluciones quirúrgicas llevada a cabo por el otorrino, llevado a cabo por el cirujano maxilofacial y también con técnicas de gran avance cuando está indicado. Nosotros siempre insistimos que es fundamental un buen estudio, una buena historia clínica previa, un buen estudio cefalométrico, dental, bucal, por supuesto un estudio otorrinolaringólogo y tener todos los datos para que sepamos cuál es la zona en la que más podemos ayudar. Vamos a ver, cuando se trata de la aplicación de este aparato que desarrollan los odontólogos y concretamente Jesús García, que ha sido el técnico que lo ha desarrollado. Bien, esto puede ser un valor añadido al tratamiento del otorrino, supongo, ¿no? Del otorrino, del neumólogo y del cirujano maxilofacial. ¿Y en qué consiste concretamente? ¿Y cómo se coloca? ¿Cuánto tiempo? Es un aparatito que ahora veremos en imágenes, porque ahí tenemos un paciente al cual le estábamos explicando todo y el problema que tenía. Esto es el desarrollo de la implantación de ese... Le estamos explicando que la posición de la mandíbula, la lengua son 17 músculos y hay una serie de músculos que intervienen en la dilatación o en la protracción de la zona por la que pasa el aire. Entonces, cuando eso, digamos, no está actuando bien, esos músculos dilatadores, nosotros podemos ayudar a que ocurra esa ventana en el paso de aire con un aparatito muy sencillo que le estamos explicando al paciente. Primero le explicamos, antes de nada, cuál es la situación de su articulación, de si tiene la mandíbula puesta en su sitio correcto, un huesecito que tenemos aquí debajo de la garganta, que es el hioide, que es donde se insertan muchos musculitos que intervienen en esta dilatación, la situación en que se encuentra, y si vemos que la solución está en que en el ronquido siempre y en determinados casos de apnea, a veces, si vemos que la solución está en el aparato intrabucal, le explicamos muy bien el funcionamiento y